Es una noticia, bueno, es una noticia porque para mí, porque me pasó a mí, y además es una noticia a la que llegué tarde. Ayer, pero me parece que es importante comentarlo, y me parece que tiene que ver con cosas políticas del país y con cosas que de repente a uno le pasan, y que además me parece que estoy haciendo una recomendación que por ahí a mucha gente la empuja a ver algo que está bueno. Ayer anoche tuve un rato y pude ver con mi mujer Belén, la película que cuenta, bueno, es una historia que tiene que ver con la lucha por liberar a una chica que fue detenida por hacer un aborto espontáneo y estuvo 2 años, más de 2 años detenida, y que finalmente fue liberada, una piba pobre de Tucumán. Belén es su seudónimo. Y le voy a decir lo que me sorprende que me pasó con... Yo tengo todas las fichas para que esa película no me guste. O sea, a ver, ustedes me conocen, por más que intente parecer deconstruido, soy un macho patriarcal, los chistes que hago, que la mina está buena, que no está buena, se me escapa todo el tiempo, y además me parece nada, que uno no puede ocultar quién es, pese a que creo que coincido racionalmente con la mayoría de los planteos del movimiento feminista, pero nada, uno es quien es, viene de donde viene, tiene sus prejuicios, su historia, etc. Con lo cual, y ya sobre el final, imagino que sin ninguna razón, o porque no tuve la plasticidad para entenderlo, y con algunas razones también, ya el movimiento feminista me tenía un poco los huevos llenos, con sus lugares comunes, con sus cosas que se podía hablar y que no. Entiendo que valoraba mucho todo lo pasado, pero hay un momento que ya está, o paremos un poco, ya fue demasiado. O sea, todo lo que tengo para... Después, las películas de militancia de una causa donde hay buenos, por más que los buenos coincidan conmigo y van contra los malos, en general no me gustan. O sea, y además tiene un tema dramático que decía, la voy a pasar un rato mal. Entonces, todas estas cosas hacían que yo dijera que tenía todas las fichas, pero cuando sale la película, primero la película se basa en un libro de una persona a la que le tengo mucho cariño, que es Ana Correa. Entonces pensé, voy a ver la película en el cine, la película sobre el libro de Ana, pensé eso. Incluso me la crucé y la vi muy entusiasmada, me alegró, entonces dije, la voy a ver. Y después no tuve tiempo para verla. Y de repente dije, cuando estuvo en Amazon, dije, apenas pueda. También es difícil encontrar, porque en la semana vos no ves una película. Pero justo ayer teníamos un rato, había venido mi mujer antes del coso y la pusimos. Y lo que me pasó con la película es genial. Es decir, es una película que me atrapó desde el momento que... A ver, ¿vos la viste? No, no la vi, pero tengo muchas ganas de verla. En el momento que empieza, ya es tan fuerte, vos ves la injusticia que se viene y te atrapa. Hay un momento que no me despegué de la tele en las 2 horas, 1 hora 40, 50 que dura. Me impresionó lo buena que está la película. ¿Por qué? Porque... por varias razones. Primero, las actuaciones. La actuación de la piba que hace de Belén, que no es una actriz, es una piba pobre como Belén. Se llama, acá me lo noté, Camila Plate. Es una actuación monumental, por lo menos para mí. Yo no soy quien para andar diciendo qué es arte y qué no, pero me pareció una película de una realización artística realmente notable, que tiene muchísimas virtudes. Por ejemplo, no te concede nada respecto de la moraleja. O sea, la chica está oprimida y es justa su liberación, pero no en ningún momento es panfletaria. Uno podría decir que es una película a favor del aborto legal. En realidad no llega a ser eso, porque la historia es de una persona que es injustamente acusada de un aborto y la pelea es para que la liberen porque está detenida injustamente. En ese momento el aborto era ilegal. Entonces, demostrar que no fue un aborto. Entonces, no es que se discute que alguien que hizo un aborto está bien, es legal o no debe ser castigada, sino se discute que no le podés indicar a alguien, pero sí está el sistema, como el sistema de poder maltrata a una mujer pobre. Eso es la película. Muchas veces me conmovió. Muchas veces estuve con la... Congoja. Sí, como con la garganta tomada, como al punto de... Seguro que le había gustado, me dice, vos estás loco, esa porquería, ¿viste? Como de gustado. No creo. Por ahí no, no por ahí creo no. Lo que digo es que me impresionó lo buena que está la película. Lo bien hecha que está y cómo, contra todos mis prejuicios, los destruyó uno por uno. Dice, pero boludo, ¿por qué no, en lugar de mirar por tus prejuicios, tratar de acercarte a las cosas? Que es algo que es difícil siempre. Nos pasa, me parece que nos pasa a todos. A mí, por supuesto, me pasa. Muchas veces llego tarde. Por ejemplo, con Come Tierra me pasó algo parecido.
Y la película me impresionó el talento de Dolores Fonzi para dirigir. Me impresionó. La otra película de Dolores Fonzi me había gustado, pero no tanto. Y acá vos ves que hay una dirección actoral y una dirección de la película. Tiene momentos artísticos que me gustaron muchísimo. Y después hay algo que la incluyo en la síntesis de noticias porque es una película que hoy además es un hecho político. Es decir, para todos aquellos que dicen que la batalla cultural, vean esa película. Y cualquiera que, a ver, me parece que es muy útil para verla con hijos, con hijas, porque en algún lugar, ponele que yo sé que la discusión sobre el aborto es una discusión muy compleja que afecta convicciones muy profundas de la gente. Y como algunas personas creen que la vida empieza cuando se produce la concepción, tienen todo el derecho a pensar que el aborto es ilegal, y otras piensan que no, y que no hay vida humana hasta que no se desarrolla bastante el feto, y además, entonces vos estás arriesgando la vida de una mujer por proteger algo que no es considerado. Bueno, la discusión que saben del aborto. Yo digo, es importante que la vean porque hace pensar. No es que te va a convencer de nada, porque nadie, una película puede convencer, pero te hace recontra pensar sobre eso. Y tiene esa virtud de decir, mira, pensá qué es justo y qué no es justo. Los que están en contra del aborto, sobre todo no la gente común, la gente que de la legalización del aborto, quiero decir, ¿no? La gente que son los voceros, los pastores, los referentes políticos de eso, los lajes de la vida. Cuando están hablando de eso, están hablando contra esa chica que está en la película. Es decir, no tengo duda que eso, porque son los que quieren volver a reconstruir un sistema que sigue existiendo, pero que está debilitado, o que está en cuestionamiento, o que está en tensión, y eso los vuelve locos. Y después pensaba lo injusto de la definición, las locas del pañuelo verde, las locas del trapo verde. Es decir, hay algo que quienes no pertenecemos al movimiento no entendemos desde afuera. Y entonces yo trato de entenderlo, a veces lo entiendo, a veces no, pero hay mucha gente que desde el prejuicio y de lo amenazante que le genera ese movimiento, lo único que recurre es al insulto, a la estigmatización, al prejuicio, etc. Es una película que está a contramano de esta época y está tan bien contada, tan bien que la verdad que son esas cosas que justifican la carrera de una persona. Lo que hizo Dolores Fonzi en esa película es fantástico. Y los actores, todos tucupanos actuando bárbaro. Hay un pibito que actúa, el que hace de hijo de Dolores Fonzi, que es fantástico el pibe. Te hace cagar de la risa. Las 2 o 3 intervenciones que tiene, te hace cagar de la risa. Esa decisión de que los actores sean tucumanos, no porteños haciendo el acento tucumano, me pareció súper acertada. Sí, lo contó acá también, sí. Que contó que había un gran equipo de selección, de casting para todo lo que fue la película. Bueno, así que arrancamos por ese lugar medio raro, pero me pareció que les iba a interesar por lo menos comentar, porque más tiene que ver con discusiones muy profundas que hay en la sociedad en este momento. A ver, y que ojalá no vuelvan, y una cosa que yo estoy valorando de este proceso de Milei después de las elecciones, es que yo pensé que iba a acelerar muy fuerte con liberación de los militares detenidos por causa de lesa humanidad, aborto, no sé, algunas privatizaciones, y veo que eso, vamos a ver cómo sigue, pero por ahora lo veo más moderado, y la verdad que ojalá matrimonio igualitario, si querés, entre tantas otras cosas, de una mirada muy conservadora, que es la mirada que tiene el gobierno respecto de las cosas, ¿no? Bueno, quiero hacer como segundo tema de la mañana, pensar un poquito en el proceso económico que estamos viviendo a largo plazo, o con una mirada un poquito más abarcativa. Ayer Milei, en el audio número 8, si lo tenemos por ahí, Balma, habló de cómo la Argentina va a crecer en los próximos años. Y se comparó con China. Milei lo dijo de esta forma, escuchá. Esto significa que podríamos llegar a acelerar el ritmo de la tasa de crecimiento en la primera etapa, no digamos de manera permanente, sino en la primera etapa de la convergencia, a tasas del 10. De hecho, eso fue lo que hizo China. Y de hecho, China lo logró hacer durante 15 años. Por lo tanto, terminó cuadruplicando el PBI en 15 años. Y eso sí se puede hacer, y lo que requiere es, no hay que inventar nada, hay que hacer lo que los libros de texto dicen. Y créanme que ninguna de las cosas esas que hay que aplicar, yo tengo miedo en aplicarlas. Bueno, vamos a crecer como China en los próximos años. En un momento, Milei dice que él está tan obsesionado con los temas de crecimiento económico
que duerme de 4 a 6 horas porque lo que lo desvela es el crecimiento económico. Bueno, me apasiona el crecimiento económico y duermo poco por eso. Escúchalo. Después, los devenires de la vida me llevó a especializarme en crecimiento económico. Lo mejor de todo es que descubrí que Lucas tenía razón. O sea, cuando uno empieza a pensar este tipo de cosas, es tan impactante sobre el bienestar humano que ciertamente no puede dejar de pensar en otra cosa. Debe ser por eso que duermo entre 4 y 6 horas por día. O sea, pero bueno. El que le gusta el durazno, que se banque la pelusa. Voy a hacer un chivo tremendo. A ver. Javier, probá con melatol. No, perdón, melatonina. Claro, nombre genérico. Porque es re natural. ¿Entendés? Sí. ¿Qué quiero decir con que es natural? De verdad, es algo que genera el cuerpo y que dejó de generarlo por la luz Sí. artificial. Igual no te decepciones en la primera toma, sino es acumulativo. Es acumulativo. Yo tengo un médico que me recomendó y funciona bárbaro. Todos fans del melatol, acá. Sí, Melatonina. Quiero decir que, a ver, no le digo a mi médico, porque como soy muy omnipotente, me dijo toma 2 pastillas por día y tomo 1 por día. Pero si en una semana ando durmiendo poco, tomo 2. Pero por fuera de eso, discutamos la cuestión de fondo. A ver, el otro día vino Fontevecchia a Cenital, lo entrevistamos con María, y Fontevecchia, un poco tratando de analizar este proceso, decía, mirá, no está bueno el programa económico de Milei. Y me dice, ¿por qué? Y me dijo, Lavagna me mandó los datos de cómo el segundo año después del cambio de programa, del ajuste, le fue a los planes de estabilización que anduvieron más o menos bien en la Argentina. Este es el plan del 2003 de Remelennikov Lavagna. Hay una gran devaluación, hay un ajuste de hecho de los gastos fiscales, y entonces a partir de ahí empieza a andar la economía. Y el otro es el de Cavallo. Hay venía de hiperinflación, devaluación, quilombo, mete la convertibilidad y mete un ajuste fiscal. ¿Y qué pasa? Miren, en 1992, segundo año de la convertibilidad, la economía creció 9,8%. Este año, segundo año del plan Milei, la economía crece por arrastre, pero sobre todo el segundo semestre hay consenso de que está estancada. El año siguiente, el tercero, la economía de la convertibilidad creció 9,6%. Claro, ¿cómo no lo iban a votar a Menem? Imagínate que después de la hiperinflación crece 10, 9,6 y 10,3. 3 años consecutivos. El segundo año, 92, segundo año de Milei, de Menem, de la convertibilidad, la inflación había caído de la hiper al 17,5. Hoy estamos en 30%. Vamos a qué hizo Lavagna, Kirchner, Duhalde, etc. El ajuste fue a principios del 2002. En el 2003, el PBI creció 8,7%. O sea, si le das los números que van a ser al final, en realidad, porque hay mucho de arrastre, estás hablando de un crecimiento equivalente al doble. Pero además, no, digamos, es mucho más que el doble, porque la economía llega estancada al final de este semestre. Y en el 2004, 9%. La inflación en el 2003 contra el 30% de ahora fue del 3,5%, después de una devaluación muchísimo más fuerte, porque se devaluó de 1 a 3. No es que, o más o menos, Milei devaluó un poco menos que eso, bastante menos que eso. Entonces, en cualquier caso, vos comparás crecimientos al segundo año del 10%, del 9%, contra crecimiento, casi estancamiento de este año. E inflación del 17,5% en un caso y 3,5% contra 30% del otro, y ves los límites o los problemas de este modelo. Quiero agregar algunas cosas respecto de esto que me parece que son importantes. El otro día salió en La Nación una nota de Juan Carlos Alac, es uno de los autores, y el otro, lamentablemente no lo tengo acá y estoy cometiendo una injusticia, pero en esa nota, miren, esto se llama ¿Por qué Vaca Muerta y la minería no alcanzan para un desarrollo sostenido? Y entonces va contando números respecto de qué podría ser Vaca Muerta y la minería. Vieron que dicen, acá la industria no importa. Lo que importa es la energía, la minería, y con eso vamos a salir adelante. Entonces se ponen a ver números
Y vas a ver un cuadro ahora en YouTube, si podés ponerlo, que es muy interesante porque dice no va a alcanzar ni aún si nos va bien. Entonces vos tenés una serie de datos de cuánto es la exportación per cápita es decir, por persona, de los países a los que le va bien mediante la exportación de minería y energía. Y entonces vos tenés Qatar, que tiene una exportación de $40.000 por persona. Después tenés Noruega, que tiene una exportación de $29.000 por persona. Después tenés los Emiratos Árabes, que tienen $23.000 por persona. Kuwait, $13.000. Ahí aparece Australia con también $13.000. Después con 7.000 Canadá, Arabia Saudita con también más o menos 7.000, 5.000 Nueva Zelanda, Suecia 4.000, ahí aparece Chile con 3.500 per cápita y le cuesta tener un desarrollo sostenido, etc. Argentina en este momento está en 1.100, que es donde empieza la flecha roja. En este momento, si le fuera muy bien, o sea, si nos ponemos recontra optimistas en cómo nos va a ir en 2030, estamos en 2.000 por persona, con lo cual es mucho mejor que lo de ahora, pero al mismo tiempo es mucho menor, aún mucho menor que Chile, y ni que hablar de los otros países que son los que mejor están en términos de exportación. O sea, no está mal lo que va a pasar, pero no alcanza. Y entonces cuando uno mira esto, dice, che, está bien, entonces vos necesitas industria. ¿Cómo le fue a la industria en los últimos, desde que asumió Milei? Ni que hablar, si vos lo mirás, cómo le fue a la industria en los últimos 20, 30 años. No es solo de Milei, pero la desindustrialización en estos 2 años fue demasiado dura. Vas a ver el cuadro ahí, para quienes están viendo YouTube, que te lo va a poder explicar. En principio, mirá la línea roja. O sea, hay una línea en el medio que es el 0, no creció ni no creció. Cuando vas hacia la derecha son sectores que crecieron, cuando vas a la izquierda son sectores que cayeron. La línea roja muestra que en promedio, en estos últimos 2 años, año y pico, la industria cayó alrededor del 10%. Es una cifra calamitosa, no es una cifra que entra en una guerra que da un 10%, en una pandemia que da un 10%. Y bueno, y la industria en estos, son datos que me pasó ayer Dani Steingart, que son muy contundentes. Si vos te fijás, en lo único que creció es, yo no alcanzo a leer acá, pero lo voy a lograr, dice otros equipos de transporte 15%, en general son motos, y son motos que son la mayoría importadas, y si no, todos los insumos son importados. Es como una industria me dice 0 valor agregado argentino. Después, en lo que tiene valor agregado, vos tenés, o un poco, alimentos y bebidas cayó poco, 1,5, pero cayó. Productos de tabaco cayó, 0,2 alimentos y bebidas, tabaco 1,5. Y después, sustancias y productos químicos 6,8. Muebles y colchones y otras cosas vinculadas 9,3. Acá dice prendas de vestir, cuero y calzado 10,5, vehículos automotores 10,6, madera, papel, etcétera 11,1, otros equipos, aparatos e instrumentos 11,9, maquinaria y equipo 17,7, todas caídas que son de una cuestión bélica. Entonces vos decís, pero un cachito, volvamos atrás. Si vos comparás el plan con otros planes de estabilización, los resultados hasta hoy son realmente mucho peores que aquellos, o no tan buenos como aquellos, porque uno va a decir, bueno, pero fíjate inflación, pero fíjate pobreza. Por supuesto que hay algunas cosas para destacar de este proceso, pero al mismo tiempo vos ves en términos de qué pasó con otros procesos parecidos, y vos decís que hay algunos que funcionaron mucho mejor que este, pero mucho mejor, infinitamente mejor, el de Lavagna y el de Cavallo. Al mismo tiempo, vos mirás la nota que calcula economistas, que dice, che, ¿cómo nos irá con la cantidad de reservas si no va bien? Y te dice, estamos por debajo de países a los que ni siquiera a ellos les alcanza para hacer un desarrollo sostenido. Entonces decís, bueno, si con la minería y con la energía no te alcanzas, ¿cómo está la industria? Y la industria está en un estado calamitoso. Y la estrategia del gobierno es destruirla aún más. Ni que hablar si vos ves cantidad de unidades que se perdieron productivas desde que asumió Milei. Ni que hablar si ves empleo industrial. Cada uno de esos datos, y está bueno cada tanto parar y ver un poquito de, como en una proyección todos estos datos, porque si no, todo el tiempo estamos viendo
detalle chiquito de cada cosa y decir, bueno, pero ¿y esto con qué se come? ¿Estamos mejor o estamos peor que cuando él llegó? Etcétera. Tal vez cuando Milei termine, deja a una Argentina un poco mejor termine este mandato, ¿no? O los dos que le corresponden, si pudiera ganar. Él dice que va a ser reelecto en primera vuelta. Bueno, veremos. Puede dejar un país un poco mejor que el anterior o no se sabe, porque después hay una gran pregunta sobre la sustentabilidad. Entonces vos decís, bueno, pero ya está, ganó las elecciones, el riesgo Cuca se terminó, va a andar bien. Bueno, hay preguntas que son importantes en este contexto porque empieza a haber señales de que la pelea contra la inflación no se está ganando. Hoy hay una nota en Infobae de Pablo Wende que dice, noviembre y diciembre no están dando bien los números. Dando bien, ¿qué significa? No significa que vas a subir al, 8% de masa. Significa que la idea de que la inflación iba a ser exterminada en 24 meses, terminás con unas inflaciones más altas del mundo, más altas que la de Cristina Kirchner en el 2015, por ejemplo. Y lo que está diciendo Pablo Wende en la nota es que las consultoras vienen viendo que la inflación de este mes y del mes que viene va a estar alrededor de 2,3%, que es la que fue el mes pasado. O sea que desde mayo, que fue 1,5 en adelante, va subiendo, y si eso se confirma, tenés ya 5 meses por encima de 2%. O sea, una inflación que para cualquier cálculo internacional es alto, y sobre todo es alta para la mirada de Milei, que decía, si yo te hago el ajuste más importante de la historia de la humanidad en enero del 2020, diciembre del 2024, diciembre del 2023, diciembre del 2025, la inflación está exterminada. Bueno, no parece que eso vaya a pasar. Esto que estoy contando refleja que el plan es malo, refleja que el plan es bueno, refleja dudas y señales de advertencia, ¿no? Ni más que eso. Yo realmente no me da, pero digo, veo este dato, el otro dato, va sumando y decís, entiendo el momento de euforia, ganaron las elecciones, van construyendo una hegemonía política muy fuerte en el Parlamento, el proyecto de poder de Milei es de un nivel de éxito vertiginoso que a uno lo sorprende, viendo desde dónde empezó, cómo va armando mayorías, hegemonías territoriales. Es decir, hay un momento, Milei, apoyo internacional de Trump, o sea, de consolidación muy fuerte de un bloque de poder y al mismo tiempo de consolidación local con apoyo internacional. Y eso le permite la estabilidad financiera. Se supone que algunas de estas cosas que estamos contando van a cambiar un poco si baja la tasa de interés, con lo cual puede haber una reactivación. Imagino que es desigual, porque también estos datos de la industria no contemplan todavía la magnitud de la invasión de importados que se está viendo y que se va a ver cada vez más. Y entonces veremos. Simplemente estoy contando datos que cada tanto está bueno ver en perspectivas. Si no fuera estos datos, yo daría los datos contrarios, porque me interesa y me da ganas de que el programa de Milei salga bien. Obviamente que sí. Pero bueno, están estas cosas que muestran cualquiera. El otro día Fontevecchia me decía, porque yo le preguntaba, yo me acuerdo cuando yo era chico, en los 90, él ya dirigía varias revistas, y un poco la diferencia entre nosotros, los Lanata Boys, y ellos, los de la editorial Perfil, era que coincidíamos respecto de Menem, pero no respecto de Cavallo, porque ellos lo bancaban a Cavallo. Entonces le pregunté, ¿por qué bancabas a Cavallo y no bancás a Milei? Si es la misma mirada. No, es que no tiene nada que ver. Milei es el último Cavallo. Milei es el Cavallo con la convertibilidad agotada, donde no había laburo, donde se retrasaba claramente el dólar, donde tenía problemas muy serios. El Cavallo que yo conocía a principios de los 90 era un Cavallo del 10% de crecimiento. El Cavallo es otro tipo de cosas. Bueno, en cualquier caso son discusiones que me parece que tener los datos precisos cada tanto ayudan a revisar todo esto. En el medio de eso, esta semana habló Paolo Roca. Paolo Roca es el empresario más importante del país, es el titular de Techint. Techint siempre fue un grupo que en la Argentina tiene una posición muy vinculada al desarrollo del mercado interno. ¿Por qué? Porque fabrica acero. Y entonces al fabricar acero, todo lo que se hace con acero, imagínense heladeras, por ejemplo, autos, por ejemplo, lo vendía él. Ahora también es petrolero, con lo cual hay una parte que tiene salvada, porque el petróleo acá anda y anda bien. Pero sigue teniendo un problema con la industria. Y explicó algo que está pasando con la industria, que es que explica un poco lo que estoy contando. No fue ayer ni anteayer, creo que fue a principios de esta semana, pero escúchenlo a Paolo Roca explicar lo que pasa con la industria. Apertura racional. Apertura racional implica política industrial, entender en qué cadena de valor hay que apoyar, en qué cadena de valor aceptamos, de hecho, un rol distinto. Hago un ejemplo. Lavarropa. En lavarropa
El año pasado íbamos importando 5.000 lavarropa por mes. En los 9 meses del 2025 el nivel de importación mensual es de 87.000. Nosotros lo vemos, digo, lavarropa, heladera, de 10.000 a 80.000. En un año, ¿qué está pasando? Que los clientes, no quiero hablar de mi sector, pero es un sector donde toda la cadena de valor en definitiva toca los bienes de consumo durable, tiene decisiones que tomar. ¿Produjo y doy valor agregado o cierro? Esto fue la semana pasada en Reunión de la UIA, pero ustedes escuchan los datos. De 5.000 a 80.000 heladeras, o 10.000 a 80.000, de 7.000 a 85.000, ¿cuál fue el otro? Creo que lavarropas, dijo. Lavarropas. Claro, todo eso se importa. El consumo o no aumentó desde que vino Milei o bajó un poquito. Pero el consumo ¿a dónde va orientado? A todo lo importado. Entonces de repente Techint se daña, pero se daña todo lo que produce para Techint. O sea, se ve toda la cadena de valor dañada y esto recién empieza, o sea, porque todavía las empresas aguantan, etcétera. Entonces vos ves ahí un problema en la economía que para que los libros que dice Milei, en base a lo cual creció China, tal vez no sean los libros que leyeron los chinos. Andás a ver, y en todo caso, en todo el periodo, el comienzo del periodo de crecimiento chino, uno de los elementos básicos fue el trabajo con mano de obra muy barata, pero extremadamente barata, y eso lo hizo competitivo y eso trajo inversiones. De ahí salió, con lo cual el modelo chino también tiene sus dificultades respecto a esto, sobre todo si lo tenés que hacer con gente que vota. Bueno, por fuera de estas pavadas que digo yo, me falta un dato que es un dato, a ver si lo tengo por acá, es un dato de esta semana. Recién me pasaba Lu, empresas que cerraron esta semana, después en todo caso lo menciono, acá está, mira. Ese dato no va a estar. Solo esta semana, mira, Cencosud, o sea, BAIC, 234 despidos, más cierre de 4 sucursales, una en Tucumán, una en Mendoza y otra en Gran Buenos Aires. Tarjeta naranja, cierre en Salta y en Córdoba. La Suipachense, 142 despidos. Newsan, 150 en Buenos Aires, 150 en Tierra del Fuego. Jaguar en Bahía Blanca, 60 despidos. Luxo y Vulcalar, 120 despidos en La Rioja por cierres. O sea, hay un contexto que no es el contexto que anuncia, o por lo menos que uno ve, datos que permiten pensar en el crecimiento. Ahora, de repente, sus noches de desvelo, Milei le encuentra la vuelta a esto. No tengo idea. Por la experiencia que uno tiene, ve que hay señales de advertencia, de alarma, dudas, que como responde, no sé, para nuestro laburo, es como el ABC. Déjame agregarte un dato más. En el gobierno, yo pregunto, bueno, ¿cuál es la apuesta para que se vuelva a dinamizar el consumo, se empieza a mover un poco la cosa? Ellos apuestan mucho al crédito, que es algo parecido a lo que pasó a comienzos del año pasado. Cuando voy a contrastar esa mirada con economistas que no están de acuerdo con el plan económico del gobierno, lo que me dicen es, lo que pasa es que el crédito va a estar muy difícil que sea un dinamizador del consumo porque las familias están muy endeudadas ya. No es la misma situación que en 2024. Bueno, esa tensión también se va a ver. Muy bien, 8:41. Por fuera de todas estas pavadas que yo digo, Noé tira un montón de noticias. Dale, Noé. Arranco por una que me llamó la atención porque en el mundo siguen atentos a qué pasó con el rescate de Donald Trump a Javier Milei, y el Financial Times hoy publica números de cuánto ganaron los fondos de inversión con el rescate de Estados Unidos a la Argentina en un solo mes. Son números exorbitantes, 6,4 un fondo de inversión, 4,38, todos números así, y marca el Financial Times una discusión que nosotros venimos contando respecto de la acumulación de reservas. Dice, los inversores ahora le están pidiendo a Milei que acumule reservas. El gobierno ha dicho que por ahora no va a comprar dólares, pero para los inversores esto mantiene al peso sobrevaluado y los desalienta de traer dólares al país, que es uno de los temas que está rondando todo el tiempo. De hecho, la inversión extranjera directa, aún con el RIGI, en lo que va del año sigue siendo negativa, significa salida de dólares del país más que entrada.
Otra noticia que no tiene que ver con la economía, sí con la política, y ayer generó mucho ruido, la decisión del juez Jorge Gorini de limitar las visitas a la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, después de que Cristina recibiera a comienzos de esta semana a 9 economistas que le llevaron un documento de 400 páginas trabajado por otros 80 economistas del peronismo para empezar a delinear cuál va a ser la propuesta económica del peronismo de cara al 27. Bueno, eso generó muchísimo ruido, muchísima repercusión mediática, con muchos comunicadores diciendo esto es una barbaridad, no puede ser que en el marco de una prisión domiciliaria reciba a 9 economistas durante 2 horas para discutir todo esto. El juez recogió eso y le limitó las visitas en su prisión domiciliaria a 2 horas y a no más de 3 personas y a que no sean más de 2 visitas por semana. Cristina respondió... ¿2 visitas de la misma persona o 2 visitas en total? Que no sean más de 2 visitas por semana, de 3 personas cada una y de 2 horas en total. O sea, 4 horas de visita por semana, claro. Nada más. Los que sí siguen teniendo acceso son, por supuesto, su familia, su círculo más directo, su custodia y demás. Cristina respondió a esto marcando que, en principio, la visita de los 9 economistas estaba autorizada, porque cada persona que entra a su casa tiene que tener autorización de la justicia. Marcó también que ella ya venía teniendo reuniones de muchas personas y claramente reuniones políticas, porque otro de los condimentos que molestó mucho es que sea una reunión política. Entonces puso fotos con los candidatos de Fuerza Patria antes de la elección de octubre, con alumnos y alumnas de colegios secundarios y universitarios, que también fueron muchos chicos y chicas ahí a su casa. Y en su lectura, en la lectura de Cristina, lo que le molestó esas son las fotos que estamos viendo en YouTube de las reuniones previas. Las otras reuniones, sí. Claro, ella dice, yo ya tuve reuniones políticas con mucha gente, las publiqué yo, ¿por qué ahora molestó esto? Ella dice que, o en su lectura, ahora molestó porque se puso a hablar de economía, se puso a hablar de un plan alternativo al gobierno de Milei, y por eso el juez termina limitándole las visitas. Paso a otro tema, le devuelven finalmente, parece, a Diego Santilli, ministro del Interior, que había asumido medio vaciado de poder porque le habían sacado Deportes y al RENAPER. Bueno, parece que ayer Milei firmó el decreto para devolverle esas competencias. Hoy Santilli tiene una reunión que puede terminar siendo muy importante para los intereses de Milei en el Congreso. Se va a reunir con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, muy cercano siempre a Cristina, siempre dentro del esquema del peronismo, a veces con sus diputados senadores adentro de los bloques del peronismo, a veces afuera, pero funcionando como aliados. Tiene 7 diputados Zamora. Si después de la reunión con Santilli decide que esos diputados salgan del bloque de Unión por la Patria después del 10 de diciembre, y le va a dejar el terreno allanado a La Libertad Avanza para que sea primera minoría en la Cámara de Diputados, algo inédito, insólito, que no, antes de la elección te decían, después del 10 de diciembre van a tener la primera minoría, vos decías, no, de ninguna manera, no dan los números. Bueno, así que Santilli tiene una reunión importante del día de hoy. Hay una amenaza de paro de los choferes de colectivos porque las empresas de colectivos anunciaron ayer que si el gobierno no les aumenta los subsidios o no les permite aumentar el pasaje de colectivo, van a terminar pagando el salario de noviembre en 2 cuotas y el aguinaldo en 6 cuotas. Esta tensión se da todos los años, hay un tira y afloje siempre de las empresas de colectivo con el gobierno nacional para que o libere subsidios o libere el precio del pasaje. En ese contexto, los choferes de colectivos dijeron, si esto sucede, el gobierno será responsable y vamos a ir a un paro. Hoy hay paro nacional de ATE, justamente en medio de una disputa muy fuerte entre Patricia Bullrich y el secretario general de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, porque dijo que hay que agitar la crisis para que se termine yendo Milei. Y termino con esto. Ayer, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una exposición de varias ONGs, de varios sindicatos, incluso de comunicadores como Hugo Alconadamón, Julia Mengolini, para denunciar el asedio sobre la prensa, sobre los periodistas y la preocupación respecto de
cómo trata el gobierno a los periodistas y a los fotoreporteros, también estuvo Tomás Cuesta ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, terminaron dejando abierta la posibilidad de que haya una visita formal al país para hacer un seguimiento exhaustivo de la situación. A ver, 8:47 minutos de la mañana. Gracias, Noé. Política internacional, fuera del país, hay 3 o 4 cosas que está bueno destacar. En principio, ayer hubo una encuesta de Atlas Intel que se difundió sobre Brasil. Y en Brasil, hoy, si fueran las elecciones, por poquito, pero Lula ganaría en primera vuelta. 51% de los votos, con lo cual, y le da 51% de imagen, 51% de positiva de votos. Es una performance increíble, aún después de la represión en las villas, etc. En escenario de balotaje, ganaría por 6 o 7 puntos contra cualquier, o sea, parejo, contra cualquier candidato que le pusiera el bolsonarismo. Es un desempeño realmente que uno le sorprende. Luego, ayer se esperaba, después vamos a hacer un informe sobre esto, algo muy, muy importante para la estabilidad mundial, que es cómo le fue a la empresa Nvidia en los últimos 3 meses. Y ya me dice, ¿esto con qué se come? Nvidia es la empresa que fabrica chips para inteligencia artificial. Y en este momento hay una cantidad de guita puesta en acciones de Nvidia y de otras empresas de tecnología de inteligencia artificial que hace que las acciones se hayan trepado hasta niveles delirantes. O sea, no hay forma de justificar que si vos sumás cuánto vale cada acción hoy, esas empresas valen una plata que en la realidad no valen. Pero como todo el mundo cree que va a valer eso, y se genera, eso se llama una burbuja. Entonces hay mucha preocupación en el mundo si no va a aparecer alguna vez un dato que genera una histeria, que todo el mundo se raje de ahí y cae todo brutalmente, y eso hace que mucha gente que puso plata ahí se vuelva muy pobre, no puede devolver créditos al banco, es un quilombo grande. Alguna gente dice se está incubando una crisis como la de 1930. Entonces todo el mundo estaba esperando, va a informar Nvidia cuánto le da, pues si le da mal, Sí. huyamos, se explota todo. No, le dio muy bien. Por ahora. Por ahora. Es algo que No, es no, medio no. endeble, no es. Los que no es piensan seguro que para va a siempre. pasar- Medio endeble. Digo, por lo que vos decís. Los que piensan que va a pasar siguen pensando que va a Claro, pasar. estamos Es que sentados en sobre algún un barril de momento tal vez pólvora. pasa. Claro, no. Vamos a hacer un informe sobre eso. Si hay razones para tener pánico con Pero eso, ¿no? estábamos con Ernesto cruzando mensajes. ¿Cómo sale? Bueno, Bueno, zafamos eso es por ayer. Una cosa. Luego, Trump. Trump ayer finalmente, después de una presión tremenda, firmó la orden para que se liberen los archivos de Epstein, los Epstein Files. La presión era terrible, inclusive, claro, explota todo. Imagínate que todos los mails de Epstein con el mundo, mientras traficaba con menores de edad para que el mundo tuviera sexo con ellas. O sea, todo eso se va a conocer. Imagínate, esto es abierto, el periodismo de cabeza, ponés los mejores equipos periodísticos a mirar, y cada cosa que aparece, ya no importa si es de Trump, no es Trump, etc. O sí importa, pero no es lo único que importa, porque pueden aparecer empresarios, no sé, apareció un príncipe inglés. Van a aparecer. Claro. Escuchá para entender el tono del debate. Joe Rogan es un comunicador de esos youtubers que creo que viene del mundo de la lucha libre. Sí. Se hizo muy popular y entrevistó muchas veces a Elon Musk, a Trump, etc. Y mirá lo que decía en los últimos días respecto de esto. Escuchá. So, here's what I don't get. He's been sitting on the Epstein files this whole time. Esto es lo que no and every entiendo. time someone brings it up, Él suddenly there's estuvo some sentado brand sobre los new archivos de Epstein todo este Putin gets to tiempo, keep part of y cada vez Ukraine. que alguien lo Job menciona, numbers de pronto are hay una fake. nueva emergencia. Let's investigate Putin what se Jason puede quedar did. con parte de Ucrania, Investigate los números de Jackson. empleo son falsos, It's like, vamos a investigar a Leticia Just James, a Jack release the Smith. files. A ver, If your name's not hombre, in there, you'd think you'd want everyone to see contá, it, revelar right? los Instead, archivos. it's Si tu nombre no está ahí, querrías que todos lo vean, pero en su lugar, este tipo siempre genera distracciones constantes para que no se hable de esto. La única cosa que importa permanece oculta. Si todavía creen que el tipo está jugando ajedrez, lamento decírselo, pero el tipo está apenas jugando las damas, se está comiendo las piezas. O sea, dale, ¿cuánta mierda más antes que se den cuenta de que su macho alfa es simplemente un viejo de 80 años con demencia y que se broncea la cara con spray a las 3 a.m. mientras tuitea sobre Rosie? No sé qué es Rosie en este caso, pero este es un conservador, ¿eh? Y lo gasta Trump diciendo, flaco, revela los archivos, dejate hinchar las pelotas. Finalmente la presión fue tan fuerte, y la presión sobre todo fue de legisladores republicanos que decían, el año que viene vamos a elecciones en cada lugar. Y en cada lugar me van a preguntar por qué no revela los archivos de Epstein. Vamos a perder en todos los lugares, porque es un tema que a la gente le está importando. Y entonces finalmente, así funciona la democracia, Trump revela
y se viene un quilombo bardo. Y lo otro que aparece alrededor de Trump, como ven, lo estoy mirando mucho a Trump, está el tema Venezuela. Ayer había muchas versiones de que Trump está funcionando a lo Trump. O sea, le mandó el portaaviones más importante del mundo, le bajó cuatro lanchas, no sé qué, y generó 67 muertos. O sea, empezó a decir y amenazó: los voy a bombardear, los voy a invadir toda América Latina. Dijo: en un momento yo por mí invadiría México, invadiría Colombia, con tal de terminar con la droga, invadiría todo. Pero después al rato dice: tampoco podés invadir todo, porque miren lo que pasó en Irak, en Afganistán. Invadimos, destrozamos todo, nos vamos a unir medio después y todo queda peor, dijo. Entonces vos ves a Trump dando vueltas, y ayer crecía la idea de que podría haber un acuerdo entre Trump y Maduro. En el medio Maduro es Maduro, en el audio 33 habla a favor de la paz, un tipo que ha matado gente, torturado, es un dictador. Pero el tipo canta y cita a John Lennon, escuchá. Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no? Alfred Nazaret, ¿cómo era la canción de John Lennon? Imagine us people. Mira, son jodedores. ¡Que viva la paz! ¿Le pusieron de fondo? Yo te iba a decir que tenía un piano. Muy bueno. Delirio. A ver, no solo eso, hay algo que está pasando en Estados Unidos que me tienta a contarlo porque, perdónenme si no les interesa, pero a mí me interesa mucho. Y creo que es interesante. Por derecha, a Trump le están apareciendo gente que le critica toda la política exterior. El más importante es uno de los periodistas más populares de Estados Unidos, que se llama Tucker Carlson. Pero además hay cosas que dicen: che, ¿por qué invadimos Venezuela? Venezuela es un país de derecha como el que nosotros queremos. Escuchen esto, porque es muy interesante el argumento. Yo nunca había escuchado eso. Yo hace rato pienso: es una dictadura de derecha, son un grupo de milicos que tomaron el país, se afanan todo, reprimen. O sea, no veo nada de izquierda en Venezuela. Y si lo hubiera, no sé si estaría de acuerdo, pero claramente no lo veo. Entonces hay una élite, que es la élite militar, que se queda, y política, que se queda con todo, con toda la riqueza de Venezuela, hace que millones de pobres se vayan de Venezuela. No veo que tiene de izquierda eso. Y Tucker Carlson piensa igual, pero por otro lado, escuchá lo que dice. Venezuela is now partnering with Hezbollah. Hezbollah is running out of money because Iran is weak. Perdón, no es ese, es el anterior, es el 46. Valma, escucha. El anterior, el número 46, Tucker Carlson, Venezuela. In Venezuela, gay marriage is banned. Abortion is banned. Dice, Sex en Venezuela changes el matrimonio for gay está transgenderism prohibido, are banned. el aborto está Only very few prohibido, countries in the los entire cambios de sexo para personas hemisphere transgénero have those están policies. It is on prohibidos. social Es uno de los policy, pocos not países de defending todo el regime, hemisferio just con esas saying. One of the políticas. most conservative countries Esto es sobre política social, no es defender al régimen, solo lo digo, es uno de los países más conservadores del norte, sur o Centroamérica. Solo El Salvador se le acerca, y por cierto, el líder opositor apoyado por Estados Unidos, que tomaría el lugar de Maduro si él fuera derrocado, está muy interesado en legalizar el matrimonio gay en Venezuela. Así que aquellos que piensan que la invasión a Venezuela es un proyecto que es global homo, no están tan locos. Como si el tipo piensa que Trump invade Venezuela para... el mundo está loco. Para imponer un proyecto global de homosexualidad. ¿Por qué? Porque Maduro está contra los gays y María Corina Machado parece que está a favor. El mundo al revés, pero yo escucharía un poco.